Ninguna de estas 1000 cintas ha visto jamás la luz. Ni siquiera se presentaron en el juicio contra los protagonistas del 23F. Alguien las hizo desaparecer de los archivos del Ministerio del Interior en 1983. Las únicas grabaciones cuyo contenido se conoce las hizo este hombre. Juan García Carrés, abogado franquista y dirigente del sindicato Vertical, ultraderechista vinculado con la matanza de los abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid en 1977. Fue la persona que puso en contacto a Tejero y al teniente general de Valencia, Jaime Milans del Bosch. No dudó un momento, supo convocarse espontáneamente en todas las plazas de España para reiterar a Franco su lealtad, aclamarle y dar un aldabonazo al mundo entero de lo que es y ha de ser la auténtica democracia de un pueblo alrededor de su jefe y conductor. Juan García Carrés estuvo en contacto telefónico permanente con Tejero y el resto de los protagonistas durante las 6 primeras horas de ocupación de la Cámara Baja. Y grabó las conversaciones que mantuvo con todos ellos desde su propia casa. Fueron registradas con una ventosa como esta, que él personalmente también la compró, y se servía de una línea telefónica que no estaba detectada por los servicios secretos. De ahí que tenga gran importancia la difusión de estas cintas. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde del 23 de febrero de 1981. Hora y día elegidos para asaltar el Congreso de los Diputados por Antonio Tejero Molina. Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Guardia Civil. Su hoja de servicio está llena de episodios oscuros. Encabezó los disturbios contra la ilegalización de la Ikurriña y en 1978 protagonizó junto a Ricardo Sáenz de Inestrillas la Operación Galaxia, su primer intento de golpe de Estado. Fracasó y fue condenado a 7 meses de prisión. A las 6 en punto de la tarde está previsto que Tejero llegue al Parlamento con sus hombres. Habían acordado que cuando ocupara el hemiciclo llamaría inmediatamente a Juan García Carrés. Pero Tejero no da señales de vida y el líder sindicalista se pone nervioso. Hace la primera llamada. Su interlocutor es Pedro Mas Oliver. Pedro Mas Oliver, teniente coronel, fiel ayudante de Jaime Milans del Bosch. En su casa de la calle General Cabrera de Madrid se planeó el 23F. Era el domingo 18 de enero. A ese encuentro asistieron 8 personas, entre ellos el propio Antonio Tejero, Juan García Carrés y Milans del Bosch, que exigió a los presentes confidencialidad absoluta. Estoy muy preocupado, porque son exactamente 57. Por lo tanto, la distancia de mi finca, calculada esta mañana en recorrido, era cerca de 1 hora. Bueno, pero el capataz iba a decir a ti cuándo saldría el tractor. Claro. Así quedamos ayer, ¿no te acuerdas? Utilizan un código secreto. El capataz es Antonio Tejero, el encargado del tractor, palabra clave con la que se refieren al vehículo para trasladar a los guardias civiles desde el parque de automovilismo, aquellos que van a secundar su golpe de Estado. Creo de todas formas, si hubiera tenido avería el tractor, te lo hubieran dicho. También, porque ya está todo estaba conectado. ¿Tú la última noticia que ahora había sido? La última ha sido a las 12, que han venido a por repuestos. Estaba todo preparado para ahora. Bueno, me ha dicho que la variación entre las 18 y 10, como tú dijiste ayer, sería y 25. Volvemos en 3 minutos. Pero imprevistos de última hora le obligan a retrasar la salida del convoy. Los autocares viejos, y estuvieron ahí 2 meses, aquella mañana, a la hora de ponerlos en marcha, que no funcionaban, que no arrancaban. Y viene la improvisación de Tejero, que entonces valía al cuartel de las 40 para que le dé sus camiones, para que se los dé. ¿Para que le dé los camiones de la Guardia Civil? Sí, claro, de la Guardia Civil, para trasladar a los medios. Solventados los problemas, a las 6 y 23 de la tarde irrumpen en el Congreso. Le acompañan 200 guardias civiles. ¡Quieto todo el mundo!
Tejero irrumpe cuando se celebraba la sesión de investidura del futuro presidente Leopoldo Calvo Sotelo. El hemiciclo estaba al completo. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. A la espera de que llegue esa autoridad, el elefante blanco, como se le ha llamado, se viven momentos tan tensos como este. El ministro de Defensa y teniente general, Manuel Gutiérrez Mellado, se levanta de su escaño y Tejero intenta zancadillearle. Mientras García Carrés permanece en su casa y espera con ansia la ocupación del Congreso. Pero Tejero sigue sin llamar. Entra en escena Emilio Romero. Emilio Romero, periodista, director del periódico Informaciones, falangista de toda la vida. Se formó en la cadena de prensa del movimiento durante la dictadura de Franco. Gozaba de simpatías entre los golpistas. ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. ¿Pero sabes quién soy? Claro que sí, eres Emilio. Joder, coño, pues no me tratas así, joder. Es que no has creído nunca. Te cago en la leche. No me creíste nunca. Entre tanto, los diputados siguen retenidos y Adolfo Suárez intenta en balde hablar con Tejero y buscar una solución. Señor Suárez, por favor, permanezca en su escaño. ¡Se sienta ahí, coño! El 23F se conoce como la noche de los transistores. Los españoles se enteraban de lo que estaba ocurriendo en el interior del Congreso por la radio y la televisión. Los diputados permanecen retenidos en el hemiciclo, según ha podido comprobar la agencia EFE. Felipe González, Santiago Carrillo, Rodríguez Sahagún, Alfonso Guerra, Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez han sido trasladados a una de las dependencias del Congreso. A las 7 de la tarde, Antonio Tejero informa a Jaime Milans del Bosch, el capitán general de Valencia, que ha cumplido su objetivo, la ocupación del Congreso. Es la llamada que Milans estaba esperando para dictar uno de los documentos más importantes del 23F, un bando militar en el que apoya el golpe de Estado. Capitanía General de la Tercera Región Militar, excelentísimo don Jaime Milán del Bosch y Usía, Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar, hago saber. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de Su Majestad el Rey. En consecuencia, dispongo, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Tras la comunicación con Milans, se produce por fin la primera llamada de Tejero a Juan García Carrés. Ya estamos ahí. Perfecto. ¿Puedo llamar a Valencia? No, Valencia he llamado yo ya. Bien. Pero empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a este señor. Estemos en contacto continuo, ¿eh? Yo te diré, dame tu teléfono donde te puedo localizar. ¿Hay alguna baja? Oye, mira, estamos aquí en las Cortes. Pero dame el teléfono de las Cortes, coño. Pero tú no lo sabes. Yo no lo sé, coños. Parece un golpe de estado de opereta. Ni siquiera conocen el número de teléfono a través del cual deben comunicarse. Una funcionaria del Congreso arregla el problema. Aquí habrá una antigua conocida tuya. ¿Sí? Carrés, Juan. ¿Quién eres? Oye, mira, soy el gabinete telegráfico. Hola, guapa. Hola, soy Josefina. Muy bien. Bueno. Oye, que se ponga Antonio. Juan. Oye, esto, ¿hay algún herido? Nada, de modo que sujeto. El gabinete telegráfico del Congreso será el lugar donde Tejero recibirá y realizará las llamadas. Pero Juan García Carrés no es la única persona con quien el teniente coronel de la Guardia Civil habla por teléfono. Hay un momento en que incluso a mí me dan un teléfono donde se puede hablar con Tejero, y yo hablo con Tejero para decirle, pero ¿qué haces ahí? Pero yo no admito órdenes de nadie más que del general Milán del Bosch. Me dijo, pero sí, pero has entrado diciendo en nombre del rey y eso no se puede tolerar. Y ya me colgó el teléfono. El rey quiere parar el golpe y comienza a telefonear a todos los capitanes generales del país para asegurarse su lealtad. Mientras, en el Congreso, ajeno a estas llamadas, las noticias que recibe Tejero del exterior le hacen pensar que todo marcha bien. ¿Qué
Jaguanillo. Oye, marchas militares en Radio Nacional. No me digas. Sí, señor, morada alta, morada alta. Radio Nacional que están dando marchas militares. Mira, escúchalas, escúchalas. ¿Lo oyes? A las 7:30 de la tarde, una unidad de caballería al servicio de los golpistas ocupa también durante unas horas Prado del Rey. Este es el que era control central de Televisión Española, y aquí después, cuando vinieron los militares, es donde en cada lado de la puerta pusieron un soldado con su correspondiente fusil, y aquí no dejaban pasar a nadie, nada más que a los que yo dijese. Con la ocupación de Televisión Española, los militares impiden la salida de los técnicos para que se trasladen a la zarzuela y graben el mensaje de don Juan Carlos. Un mensaje en el que el rey pide respeto al orden constitucional vigente. Hasta las 9 de la noche, los periodistas no pueden salir. Para García Carrés, la ocupación de la televisión significa el triunfo del golpe. Desde su casa, vuelve a llamar eufórico al teniente coronel Tejero, que aguarda impaciente la llegada de noticias. ¿Qué hay, Juan? Oye, la acorazada está ocupando televisión. La acorazada está ocupando televisión. Y que lo digo yo con toda seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué cojones? No os dejéis engañar. ¿Qué coño va a haber? No renunciéis, que es España. De acuerdo que es España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! ¡Viva! Han pasado casi 2 horas desde que comenzó el asalto y los golpistas están exultantes. Nada les hace aún presagiar lo que se avecina. Me ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar apoyan el nombramiento de Jaime Milán del Bosch como presidente del gobierno. La euforia solo dura 3 horas. A las 9 de la noche, los militares se retiran de Televisión Española y la radio y las agencias de noticias anuncian los primeros síntomas de debilidad del golpe. Hasta el Congreso llegan esos rumores y Juan García Carrés, el enlace entre los golpistas, sigue en su casa pendiente de todos los detalles. Telefonea enseguida a Tejero para darle ánimos. Dime, Juanillo. Está muy bien tu familia, ¿eh? Ah, he hablado con ellos, me ha costado un poco porque por lo visto el teléfono estaba bloqueado. Pero he hablado con Carmen y bueno, la Guardia Civil ha ocupado la televisión, ¿eh? Claro. Un guardia, vamos. Está un guardia allí de retén. ¿Sí? Sí. En Tanquetas todo va fenómeno, ¿eh? No hagáis caso de las noticias que difunden. No, ya sabemos que el teletipo meterá noticias de eso, ¿no? Falsas. Diego me está diciendo de vez en cuando algo, aunque no lo que yo quisiera ya de una vez, pero como esto va ganándose cotas, en fin, tendremos paciencia. La retirada de Televisión Española no será el único varapalo para los golpistas. Según los planes previstos, a las 8:30 de la tarde debería haber entrado al Congreso el Elefante Blanco, la autoridad militar responsable del golpe, cuya identidad jamás se ha revelado. Pero pasan las horas y esa autoridad no aparece. Los ánimos están cada vez más tensos. Algo falla. También habían acordado que la división acorazada Brunete tomaría Madrid. Ocuparía la Moncloa, el Parque del Retiro, las radios, el aeropuerto y las estaciones de ferrocarril. Pero a última hora dan marcha atrás. Incluso pues hubo unidades que las que estaban situadas en el campamento del Goloso, habían ya llegado con su cabeza a la Plaza de Castilla y hubo que transmitirles eso por medio de ya motoristas y por medios así más que tenían que volver a su acuartelamiento. Juan García Carrés empieza a preocuparse. Llama al ayudante de Jaime Milán, el teniente coronel Pedro Mas. Aquí hay unas noticias que se están dando por la radio que confunden. ¿De qué? Hombre, diciendo que nada, que los junta jefes de Estado Mayor, que la brigada Brunete en Zaragoza se ha puesto a las órdenes del capitán general. ¿Me entiendes? Están dando las noticias. No hagan mucho caso, eso te prevé siempre. Hombre, ya les he dicho esto, yo he hablado 4 veces con ellos. Sí. ¿Me entiendes? Porque me ha llamado él y estoy en contacto con él. Sí. Y me dice que ellos tienen una moral enorme, que he hablado con Diego, pero que por favor, Cuando Juan García Carrés se refiere a Diego, está hablando de la mano derecha de Milán, Diego Ibáñez Inglés. Diego Ibáñez Inglés, coronel, segundo jefe del Estado Mayor de la Tercera Región. Redactó el bando que publicó Milán del Bosch en apoyo de Tejero y por el que ordenó el toque de queda en Valencia. No será la única vez que algún colaborador de Jaime Milán hable esa noche con García Carrés, y no siempre el tono será optimista.
Entretanto, España sigue en vela. Las radios y televisión española tienen reporteros a las puertas del Congreso, pero también dentro del hemiciclo. Habían sido acreditados con motivo de la sesión de investidura de Calvo Sotelo y consiguen transmitir el sonido del interior. Los españoles no duermen y el consumo de electricidad es tal que el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar un apagón en el centro de Madrid y el Congreso. Tejero también se teme lo peor. Las palabras de Tejero hicieron temblar a los diputados, sobre todo por lo que sus hombres hicieron después. Han empezado a entrar sillas y mesas, las han tumbado en la parte del centro de la Cámara y han empezado a despedazar las sillas por debajo, han sacado toda la bueno, lo que tienen debajo la estopa exactamente, han sacado toda la estopa de los sillones, la han puesto allí encima y entonces lo que hemos creído es que aquello lo iban a incendiar y que bueno, que iban a cerrar las puertas, nos iban a pegar el apagón. De verdad, en aquel momento es el peor que hemos pasado porque estábamos convencidos, hasta que nos hemos dado cuenta de que lo que se les estaba ocurriendo era hacer teas por si había un apagón de luz. En plena crisis, a las 10:30 de la noche, Juan García Carrés recibe una llamada esperanzadora. Es el coronel Ibáñez Inglés, el ayudante de Milans. Le anuncia que casi todas las regiones militares se van a sumar al golpe. Dime, Diego. Venga, La tercera. segunda región. Tercera. Tercera. Cuarta. Cuarta. Quinta. Quinta. La primera se lo está pensando. Seguramente Baleares y seguramente Canarias le van a decir al rey, a Armada, que apoyan que lo nombren presidente del gobierno. A Jaime. Y entonces ya estaría todo solucionado. Entre los propios golpistas había distintas opiniones sobre quién debía estar al frente del futuro gobierno. Tejero lo tenía claro. Quería una junta militar presidida por el general Milans del Bosch. Yo creía en ese momento que sí, que estábamos participando en el mismo golpe, Armada, Tejero y yo. Jaime Milans del Bosch, capitán general de la región militar de Valencia, descendiente de una familia aristócrata y de tradición castrense, monárquico y juancarlista, nunca se arrepintió de haber participado en el 23F. Han pasado 3 horas desde que ocupó el Congreso y Tejero empieza a desanimarse porque ninguna unidad militar ha acudido en su apoyo. Por eso, después de hablar con el ayudante de Milans, García Carrés llama al teniente coronel Tejero. Le dice que las cosas van muy bien. Intenta así evitar que se venga abajo. Juanico, fabulosas noticias. Venga. Acaba de llamarme Diego. Y me ha dicho que os transmita a todos vosotros lo siguiente. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta región militar apoyan el nombramiento de Jaime Milán del Bosch como presidente del gobierno. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Apoyan a Milán del Bosch como presidente del gobierno. Y testigo yo. Y seguramente se suman Baleares y Canarias. Ajá. Pero eso cuando se sume. No, ya están casi, vamos. Pero cuando lo digan. Oye. No están en contra, cuidado, ¿eh? Pero ninguno de los capitanes generales de todas estas regiones militares se sumarán nunca al golpe. Milans del Bosch fue el único que sacó 1.800 hombres y 40 tanques a las calles de Valencia para apoyar a Tejero. Algunos medios hablan del fracaso del golpe y responsabilizan directamente a Milans de la intentona. Este desánimo es el que se transmite en la siguiente llamada de García Carrés al propio Milans. Soy Jaime, el país acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle para decir que para protestar contra esto y te mencionan a ti, ¿eh? Bueno. Esto tiene que cortarse inmediatamente, porque además la serie está dando toda clase de noticias. Perdona, ¿eh? Un abrazo. Pero Milans del Bosch no hace nada. Muy al contrario, recibe una llamada del rey que le ordena que repliegue todas sus tropas y anule el bando. Tejero está ahora más solo que nunca, y Juan García Carrés intenta animarle llamando a su esposa Carmen. Carmen, estoy hablando con Antonio por el otro teléfono. Vaya, gracias a Dios. Está fenomenal. No puedo oírle. Hombre, pues voy a ver si puedes. Habla bien, un momento. Habla bien fuerte para que ella te oiga. Papá. Sí te oigo. Sí te oye, sí. ¿Le has oído? Oye. ¿Qué? Nada más que dile por Dios que no haya sangre ninguna. No, hombre, no va a haber sangre, hija mía. No te... Sabe lo mejor que puede y que le queremos muchísimo todos.
Faltan 10 minutos para la medianoche y aparece en el Congreso otro de los personajes clave del 23F, Alfonso Armada, monárquico tradicional. Se desplaza al Congreso para negociar con Tejero. En Zarzuela le advierten de que no hable en nombre del rey. General Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor, secretario de la Casa del Rey antes que Sabino Fernández Campo. Es el artífice de la llamada Operación Armada, un intento por crear un gobierno de concentración, con él a la cabeza y en el que entrarían representantes de todas las fuerzas políticas. Armada entra en el Congreso acompañado del entonces director general de la Guardia Civil, José Aramburu Topete. Quieren que Tejero claudique. En cuanto pude, me metí en el callejón que hay entre el Congreso y el otro edificio moderno del Congreso, y fue cuando el teniente coronel Tejero con un capitán, un teniente y un guardia primero, un cabo primero, salieron a mi encuentro con las armas, el teniente coronel con una pistola en la mano, y fue cuando me dijo, cuando yo le dije, teniente coronel, deje usted ya esta aventura, entréguese y acabe con la locura. Y me dijo, mi general, primero le mato y después me pego un tiro. Luego es el propio Alfonso Armada quien intenta negociar. Le propone su proyecto de gobierno, que no incluye a Jaime Milans como jefe del Ejecutivo y en el que además habría comunistas. Y es cuando Armada y Tejero se encierran en un cuarto que hay acristalado a la entrada del Congreso, y allí todo el mundo les oye discutir. Es ahí donde Armada, yo creo que no con un papel, pero sí de memoria, o sí le recita los nombres de lo que va a ser el gobierno, ese gobierno de concentración, y es ahí cuando, al escuchar esos nombres, Tejero dice, no, si esta es la idea que tiene usted, yo no le dejo pasar al hemiciclo. Es ahí donde fracasa el golpe del 23F. No hay acuerdo entre Armada y Tejero, y el asalto al Congreso atraviesa su momento más crítico. Desde su casa, Juan García Carrés tiene noticias de lo ocurrido y llama de nuevo a uno de los ayudantes de Jaime Milans. Oye, Pedro, el que ha ido allí muy mal, ¿eh? Muy mal. El que ha ido allí no es otro que el general Alfonso Armada. ¿Qué le estaba hablando? Sí, pero nada de nada, ¿eh? Que dice que no te fíes demasiado de aquel señor que ha ido allí, ¿eh? ¿Oyes, Pedro? Sí. Que no te fíes ni un pelo de aquel señor que ha ido allí, ¿eh? Que lo que ha dicho dice que es vergonzoso. A partir de las 12:30 de la noche, ya nadie contestará en el teléfono de las Cortes. Tejero tampoco responderá a las llamadas de Juan García Carrés, que será detenido en su casa horas más tarde por su implicación en la trama civil del 23F. Según un despacho de la agencia Europa Press, hacia las 5:30 de esta madrugada, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical de los sindicatos verticales franquistas y hombre ligado a la extrema derecha, ha sido detenido en su domicilio de Madrid. Entretanto, en el Congreso, Tejero empieza a desanimarse. El golpe está a punto de fracasar de lleno. Un hecho que se acelera al emitirse por fin a la 1:15 de la madrugada el mensaje del rey. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. El discurso de don Juan Carlos precipita los acontecimientos, aunque aún se produciría otro hecho relevante. A la 1:30 de la madrugada, otro militar, el comandante Ricardo Pardo Zancada, de la división acorazada Brunete, acude al Congreso con 113 policías militares. A esas horas parece un intento vano, aunque lo que Pardo Zancada quiere dar a entender es que Tejero no estaba solo en su intento golpista. De hecho, ordena acordonar el Congreso para evitar un asalto de la policía. Si los GEO hubieran llegado a entrar en el Congreso, no puedo prever ahora lo que hubiera sucedido. Lo que sí digo es que yo, por ejemplo, me hubiera resistido y, en consecuencia, habría que temer graves sucesos, de los cuales yo no hubiera sido el responsable. Pardo Zancada será la persona que negocie la rendición de Tejero y sus hombres. El llamado Pacto del Capó, denominado así porque se firmó sobre la parte delantera de un coche. Un acuerdo lleno de condiciones. Bien, seguimos recibiendo noticias de última hora. El teniente coronel Tejero acaba de anunciar a los retenidos en el Congreso que da la sensación de que se está llegando a una solución posible. A las 11:34 minutos,
la cadena SER ha anunciado 3 condiciones más del teniente coronel Tejero para el final de la operación en el Congreso de los Diputados. El teniente coronel Tejero asume completamente la responsabilidad. Se entregará en el acuartelamiento del Pardo. Que no haya fotógrafos cuando salgan del Palacio del Congreso. Todo estaba a punto de terminar. Durante toda la mañana, los guardias civiles se van entregando paulatinamente con el beneplácito de su teniente coronel. Al filo del mediodía, los diputados empiezan a ser liberados. La aventura de Antonio Tejero habrá durado casi 18 largas horas. Un tiempo crítico en el que estuvo en juego algo más que la democracia en España y en el que sobrevoló, de nuevo, el fantasma de la guerra civil. Tanto Juan García Carrés, en la centro de los golpistas, como el general Milán del Bosch han fallecido ya. El que todavía vive para contarlo es Antonio Tejero. En el juicio del golpe pronunció una frase que da una idea de cuál fue realmente su papel. Yo quiero que alguien me explique lo que pasó el 23 de febrero, dijo él. Tejero pasó 16 años en la cárcel, pero lo cierto es que hoy en día sigue aferrado a su ideología de ultraderecha. Antonio Tejero está en libertad desde hace 10 años. Durante este tiempo ha guardado silencio. Sin embargo, 25 años después del 23F, el golpista, el hombre que intentó descarrilar el tren de la democracia, ha vuelto a la luz pública a través de una carta. El escrito se ha publicado en el diario Melilla hoy. En él considera que se está desmembrando España y arremete contra el gobierno socialista y el proyecto de Estatuto de Cataluña. Este es un fragmento de la carta. ¿Quiénes son para repartir nuestro dinero a manos llenas a unos partidos catalanes que lo único que quieren es mandar a España a tomar viento? ¿Es que no van a parar de echarnos avispas para que se nos hinchen las narices y tiremos por la calle de en medio? Porque si no, ¿qué es eso de que Cataluña es una nación? Antes de publicar la carta en el diario melillense, el exteniente coronel lo intentó a través de una agencia de noticias. Dicen que, bueno, que cuando fue a entregar la carta en Europa Press, pues estaba en cierto modo cargado de sol y sombra, de anís y coñac, ¿no? Por el 23F, Tejero fue sentenciado a 30 años de cárcel, de los que solo cumplió 15 y 9 meses, al verse reducida la condena por sus trabajos realizados en prisión. No era la primera vez que estaba entre rejas. Ya en el 78 compartió prisión militar con el capitán Ricardo Sáenz de Inestrillas por la Operación Galaxia, una conspiración para asaltar la Moncloa. Desde entonces, la amistad entre ambas familias ha continuado hasta nuestros días. El hijo del capitán Inestrillas y líder ultraderechista todavía mantiene fuertes vínculos con Tejero. Está bien, fuerte en condiciones, disfrutando de su tiempo libre, aunque con el corazón angustiado por ver que la nación a la que tanto ama, pues se va a pique. El exteniente coronel tiene hoy 73 años y pasa grandes temporadas en un apartamento en la Costa del Sol. Es su retiro dorado. Allí disfruta de largas jornadas de sol en las playas malagueñas. Un equipo del programa intentó hablar con él. Señor Tejero, solamente voy a estar con usted un minuto. Señor Tejero, no va a hacer ninguna declaración. Solamente va a ser un minuto, por favor. Está muy molesto, no quiere recordar aquello. No quiere recordarlo, no quiere hablar. Durante estos años se ha aficionado a la pintura y al bricolaje. Además, pasa largas horas cultivando aguacates en un pequeño huerto en Estepona. Sin embargo, su fuerte vinculación con partidos de extrema derecha no ha cambiado. Frecuentemente se deja ver en actos y homenajes religiosos convocados por partidos ultras. Han pasado 25 años desde el 23F y su ideología sigue intacta. Desde su entrada en la Guardia Civil, su historial está repleto de arrestos y enfrentamientos con sus superiores, sobre todo a finales de los 60, cuando estaba destinado en Guipúzcoa. Hombre, yo creo que es un tipo iluminado, que se ve muy afectado con el tema vasco, enterró a muchos de sus guardias y ahí se produce una especie de transformación, ¿no? Durante ese tiempo se forjó el Tejero ultraderechista a la vez que el guardia civil rebelde y problemático.
Pasó 14 días de arresto en 1977 por encabezar disturbios contra la legalización de la ikurriña. Tiempo después, fue relegado del cargo al enviar una carta incendiaria al ministro Martín Villa, donde calificaba la ikurriña de bandera separatista. En Málaga, volvió a ser polémico al pasear el féretro de un compañero por las principales calles de la ciudad. Sus superiores le habían ordenado un funeral discreto. Era un personaje que vivía con la ilusión de llevar al poder de nuevo una junta militar y de liquidar la democracia. Para muchos, Antonio Tejero fue un hombre utilizado en el 23F. Él mismo reconoció durante el juicio no conocer la verdadera trama de la intentona golpista. Hoy, 25 años después, sus fantasmas siguen vivos. Antonio Tejero, el ultraderechista, el hombre de firmes creencias religiosas, ve amenazada su España nostálgica y ha decidido volver a la carga desde la palabra. Según ha informado a este programa, ya ha redactado una provocadora segunda carta y está dispuesto a publicarla. La patria está pidiendo a gritos una patada en el culo y nosotros...